Bienvenidos a otro episodio más de Dímelo Podcast. Aquí estamos nuevamente Rubén o Anthony, como me van a escuchar de repente decirle Rubén, luego Anthony. Y aquí Paola para hablar de un tema que yo creo que a muchos nos va a interesar. Me imagino que mucha gente de nuestra edad nos va a comenzar a seguir, quizás es un tema que pienso que por lo menos a mí me llamó mucho la atención. Uh-huh. El tema se llama los millennials. Okay. Y ¿por qué me llamó la atención hablar contigo este tema? Uno, pues porque somos de la generación de los millennials y que vi un video en Instagram. Los 90s. Ajá. Vi un video en Instagram de una persona que hablaba de todas como los acontecimientos importantes que los millennials nos ha tocado vivir. Y en ese reel hablaba... Sí, en ese reel hablaba como de 8 acontecimientos, pero luego cuando me metí a la cuenta a ver los comentarios, la gente seguía poniendo y a veces hasta desbloqueaban recuerdos como, diantre, sí es verdad, yo viví eso. Entonces, lo quise traer a la mesa. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención? Bueno, pues quiero empezar a decir algo como las características generales de los millennials y es... La generación de millennials, los años de nacimientos aproximados es de 1981 a 1996. La edad en el 2025 de estas personas es aproximada entre los 29 y los 44 años de edad. O sea, estamos ahí en el mismo medio. Porque aquí su servidora tiene 35, va para 36. Y mi esposo tiene 34, va para 35. Entonces estamos ahí, mira. Y pues aquí dice mi amigo ChatGPT, que lo amamos, dice características generales. Vivieron la transición del mundo analógico al digital. O sea, ya de entrada... Pues por eso es que se define el nombre de los millennials, porque fuimos esa transición de pasar a todo lo que era análogo a todo lo que es este mundo digital. Vimos el nacimiento de los celulares, nacimiento del internet, Dice aquí, crecieron con la televisión, el internet y luego las redes sociales. Ajá. O sea, y qué mejor que nosotros que literalmente nos dedicamos a eso. Ya se había comentado en el video introductorio que tú eres un programador, software developer, y yo me dedico al marketing, pero en el área digital. O sea, imagínate. Tuvimos que hacer ese cambio de ver la tele y cambiarle a la tele así manual a luego con control. Claro. Luego con control, a literalmente ver la tele en el iPad o en el celular, porque pues ahora vemos Netflix y todas esas plataformas. No solo eso, imagínate, yo todavía me acuerdo que tenía que aprenderme los números de teléfono de todas mis tías, de mis abuelos. Si quería ver una película, tenía que pedirle a papi que nos llevara a rentar la película. Oh, sí. Porque eso era a Blockbusters o a Cinema Video. Y llegar y ver la carátula de la película y orarle a Dios de que estuviese ahí el VHS. El VHS, no había disco te todavía. Fuiste muy lejos. Sí, mija. Yo todavía me acuerdo del VHS. Te fuiste muy lejos. Y los cassettes. Yo me acuerdo todavía el día que papi compró el primer VHS de la casa. Wow. Que era una caja así, grandota. Y yo no sabía qué rayos era. Yo juraba que era como una pizza o algo así. Y era una caja y la pusieron encima del televisor. Que el televisor parecía era del tamaño de esta chimenea. Ajá. Y como el doble para atrás. Ya, entre sí. Y los teléfonos, ¿a ti te tocaron? Sí, claro, obviamente. Los teléfonos que eran así como de girarlos y luego... Yo no tenía de eso, porque nosotros no tuvimos teléfono en casa hasta como que yo tuve como 8... Porque al másico bajo todavía no llega... no llega la internet. No, es que no vivíamos ahí. Pero mis abuelos sí tenían. Y tenían de darle vueltita. ¿Sabes que no sé si en el primer episodio dijiste de dónde tú eras? ¿Dónde habías nacido? Yo creo que no lo dijiste. No, tú dijiste que yo soy boricua. Ah, sí, bueno. De PR en la casa. Ajá, sí es verdad. Yo lo dije. Yauco, Puerto Rico. Pero sí yo me acuerdo de que había que ir yo tenía que pedirle a papi que nos llevara a rentar las películas. Y
Después, el día que había que regresarlas, había que darle para atrás a la película, porque si entregabas la película y no la habías dado para atrás, te cobraban. Ah, no, ¿en serio? Sí. Wow. Y después... Los teléfonos. Yo me acuerdo la primera vez que vi un celular. Yo también, eso era como un bloque. Sí, yo no sabía, o sea, lo vi y para mí era como si fuese un Game Boy, porque los Game Boy salieron primero, yo tenía un Game Boy de los primeros que eran grandotes así, que usaban como 6 baterías AA. Diantre. Y cuando llega mi tía un día a la casa y nos enseñan... ¿Qué tía? ¿Qué tití? ¿Qué tití? Titiraida. Titiraida, diantre. Sí. Es que Titiraida ya estaba en Florida, ¿verdad? No, ella vivía por San Juan. Ella vivía en Toa Baja, ya cerca de la ciudad. Y ya era más moderna. Ella llegaba todo primero. Sí, sí. Y sí, yo me acuerdo de todo eso. Buenos tiempos. Ok. Ay, perdón si me ven comer y me escuchan comer, pero es que de verdad que queremos hacerlo sentir como si fuese una plática cualquiera mientras cocinábamos o lavábamos así. Ok, dice, son una generación educada, diversa y con fuerte conciencia social. Yo creo que también, o sea, queda muy cortita esta descripción. Creo que también somos la generación que vino a, no sé qué palabra usar, lo tengo en mi cabeza, pero somos la generación que vino como a romper ciertos esquemas, ciertos como tabús. O sea, realmente vinimos y hicimos un cambio en muchas situaciones. Sí, lo que pasa es que cambiamos junto con el mundo. Pues acuérdate cuando llegó las comunicaciones digitales, todo se aceleró. Uh-huh. Ya tú podías saber lo que estaba pasando en la otra parte del mundo. Uh-huh. ¿Entiendes? No tenías que esperar a que las noticias llegaran porque ya podías entrar a la computadora y ver las noticias de España, de qué estaba pasando en Japón, en China. Y nosotros vimos cómo el mundo transicionó y fue una transición bien repentina porque en el 1995 nació el internet prácticamente y eso fue un boom. Bueno, en mi ciudad, en mi ciudad, que es ciudad, pero para mí es un pueblo, la verdad. Sí, pero como quiera, o sea, aunque no tuvieses internet en tu casa. Sí, ya había en otros. Ya había en otros lugares. Bueno, en La Paz se llamaban café internet. Ajá, café internet, así era. Sí. Que yo no sé por qué el café, porque nunca vendían, no era como que vendían café, ¿sabes? Vendían otras cosas. Ajá. Otras hierbas. No. ¿No? No, pero sí, bueno. Como ciertos puntos de café internet, ajá. Sí, y esa transición la vivimos nosotros bien fuerte. Porque ese fue el momento donde el mundo empezó a acelerarse. Acuérdate que las generaciones pasadas, todo era análogo, nadie sabía o nadie se había imaginado lo que era tener una carrera digital, ¿me entiendes? Como hoy voy a trabajar en un proyecto de una persona que está en otro país. Voy a hacer un software o voy a trabajar en una computadora. La gente decía, no, el que trabaja en computadoras, ahí no va a haber trabajo. Aunque ya existían los programadores y todo, pero nunca pensaron que se va a convertir en una industria muy popular ahora mismo. ¿Cuándo fue que tú usaste por primera vez una computadora para entrar a internet? Yo me acuerdo, la primera vez que usé una computadora fue en la escuela, pues no teníamos computadora en casa. Pero, o sea, como middle school, que viene siendo secundaria en México. Como en segundo o tercer grado. De high school. No, de elemental. No. Soy muy mal hablada, por cierto. Sí, de elemental. Y era... La computadora era de pantalla negra. Diantre. Letras verdes. Entonces llegó la internet y el mundo moderno cuando a Puerto Rico antes que La Paz. Cuando mi papá... Bueno, a mí se me hicieron aburridas las computadoras, pues yo no entendía.
Todos los software eran en inglés. Y mírate. Y pues yo no sabía inglés. Y nada más había un jueguito en la computadora de la escuela que tenías que escribir unas palabras y se movía como... Había un jueguito de un ratón que tenías que escribir muchas veces ratón y el ratón se movía y si lo escribías muy lento te comía el gato. Una bobada. Okay. Pero todavía me acuerdo la primera vez que llegó mi papá a la casa con una computadora nueva. Entonces, Esa sí era color. Pero tu primera interacción entonces con una computadora fue en la elemental, que viene siendo en México la primaria. Sí, la primaria. En segundo grado de primaria. Sí, segundo grado. ¿Sabes cuándo yo tuve? Y la maestra era súper celosa. Yo creo que de las maestras que más peleaban era la maestra del salón de computadora. No sé si te pasó a ti también. Es que mi primera interacción con una computadora fue en la secundaria. Ajá. O sea, no recuerdo exactamente si fue en primero o en segundo de secundaria, pero ya fue en la secundaria. Y no fue en la escuela. O sea, yo en la escuela estudié mecanografía. O sea, imagínate, mecanografía. O sea, clic, 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 clic. No, yo cuando tuve esa interacción por primera vez con la computadora fue en un cibercafé o en un café internet que se empezaba a escuchar, ¿sabes? Honestamente, no recuerdo mucho si mis amigas tenían computadora o algo, pero, o sea, esa fue mi primera interacción. Y cuando yo tuve computadora, era color, pero fue a los 15. De hecho, la pedí como regalo de 15 años. ¿Tú tardaste? Sí, sí, sí. No, nosotros tuvimos computadora y cuando yo tenía como 9 años. Recuerdo que mi papá llegó eran como 5 o 6 cajas para una computadora. Pues estaba la caja del monitor. El monitor, la caja del teclado. La torre, la caja del teclado. La de la torre, la de las bocinas. Las bocinas. El mueble donde ponerla. Sí, sí. Que el mueblecito era el que... Sí, los covers de plástico que había que ponerle encima. Qué fastidio. Entonces todo el mundo le tenía miedo a la luz del monitor y le ponían un filtro como de retina, sí. Diantre, me desbloqueaste ese recuerdo, diantre, lo de los forros, qué horror. Sí, nosotros tuvimos, papi, me acuerdo. Yo no entiendo por qué nos hacían poner que para la tierra, que por sí, para que no entraba polvo, se dañaba. La ignorancia que teníamos en aquel tiempo. Diantre. Pues que es que era algo nuevo, ¿sabes? Ajá. No, y Dios libre si me tomaba un vasito de agua al lado de la computadora. Sí, porque era esa... Pues te digo que lo pedí, fíjate, yo hice trampa, le pedí a mi mamá que me regalara una computadora de 15 años y me la dio y después empecé a ir a los 15 años de mis amigas y me antojé, entonces fue como de, y ahora también quiero fiesta, entonces tuve fiesta y la computadora como regalo de 15 años. Cara. Sí, salí bastante nosotros cara. No, había una computadora para todos en la familia y era la desktop, me acuerdo que tenía Windows 97. Beneficios de ser hija única. Para aquellos tiempos, porque ahora ya tengo un hermano, ¿no? Pero para aquel momento era hija única. No, sí. No, pero no, nosotros no. Y eran unas peleas para la computadora porque todo el mundo quería usar la computadora. Y pues nada más había una. Había que compartirla. Yo no tuve peleas para usar la computadora porque, hija única. Pero ¿sabes quién peleaba mucho? Que en paz descanse, de verdad, me acuerdo mucho de esto. Mi abuela. Porque no sé cómo se usaba en Puerto Rico, pero en México, cuando te conectabas a la internet, era a través del teléfono de casa, de la línea de tu casa. Cuando yo entraba a internet, el teléfono sonaba como cosas como muy bien raras. Entonces mi abuela... Tardaba como 5 minutos en conectarse. Sí, y nadie podía llamar. Pero era súper interesante. O sea, ¿te imaginas? Uno se sentía como un hacker ahí. Y entonces la pelea no era de quién usaba la computadora, sino era mi abuela. Tengo 1 hora tratando de comunicarme con ustedes. Esa era la pelea. Tengo 2 horas tratando de comunicarme con ustedes. No, porque pues si estabas en internet, no entraban las llamadas. No, sí. Y en casa pasó. De hecho, tuvimos la computadora y no tuvimos internet. Pasó como 1 año y medio en lo que tuvimos internet. ¿Y cómo usabas la computadora si no tenía internet? Pues porque había que usarla para hacer las tareas, usar la enciclopedia,
Diantre, si tenía que imprimir algo. ¿Qué habrá sido de las personas que iban a tu casa puerta por puerta a venderte las enciclopedias? Sí. ¿Qué habrá sido de esa gente? No me acuerdo, no sé qué pasó. De seguro no se están muriendo de hambre porque yo siempre he dicho ahora están vendiendo... Exacto. Que los vendedores son... los vendedores, los que son buenos vendedores, jamás se mueren de hambre. Están vendiendo For Life y cosas así. No, pero sí, yo me acuerdo. De hecho, el día que tuvimos la computadora en casa, fueron mis tías y mis tíos a ver la computadora de casa. Eso fue un evento. ¿En serio? Sí. ¿Fueron los primeros de tu familia en tener computadora? No sé si fuimos los primeros, pero era como que, wow. ¿En serio? Tienes computadora. En serio, wow. Sí. Ahora eres de la... No, y luego sabes que después nació la webcam. Entonces tenías... No, yo no tuve webcam hasta... No, yo sí, rapidito. Me compraron todo como el de y luego después salió la novedad de la webcam y me antojé de la webcam y me la compraron también. No, yo no tuve webcam hasta... Yo creo que salió primero MySpace antes de que yo tuviese webcam. Ah, no. Sí. Yo ya tenía webcam con solo MySpace. No, sí, MySpace. Era carísimo. No, pero me acuerdo. De hecho, cuando tuvimos internet, que fue igual que en tu casa, fue una pelea porque mi mamá levantaba el teléfono y te tumbaba el internet. Ah, sí. Entonces... se ponía a pelear de que levanta el teléfono y está la cancioncita esa porquería. Y con lo mucho que le gusta hablar a tu mamá. Y me acuerdo que yo también me enojaba porque yo quería ver, qué sé yo, un tráiler de una película. Y tenía que esperar todo el día. Esperar como 3, 4 horas para que cargara, para yo poder ver el tráiler. Diantre. Pero entonces si me tumbaba en el internet, sí, valía. Tenía que empezar otra vez. Valía que eso, diantre. Wow, no inventes. Y en el caso de, por ejemplo, la tecnología de pasar de lo análogo a lo que es pues, la vida moderna, muy normal ahora, es un tema muy extenso y podríamos estar horas hablando de esto. Pero, o sea, yo me acuerdo de todo. Yo creo que por eso los millennials somos como somos así, estamos en un punto medio, porque conocimos lo que fue el mundo antes, viejo, antiguo. El mundo viejo. Sí, conocemos lo que es treparse al árbol y caerse, jugar afuera, jugar a la cuerda, al avioncito, a las escondidas, romper ventanas y todo eso, tocar la puerta, salir corriendo. Pero también conocemos el mundo moderno, en qué se ha convertido el mundo, porque todavía tenemos todos esos recuerdos, los tenemos muy frescos. Sí. Las generaciones de ahora no saben, no pueden comprender que antes tenías que aprenderte los números de teléfono. Sí. Ahora, o lo de la tele, por ejemplo, que no era como de que a ver qué quiero ver, sino era como, o sea, de 4 a 5 pasa tu caricatura favorita y tenías que estar ahí y aprovechar cortes comerciales para ir rápido al baño y regresar, o sea... Y mi mamá tenía que estar en casa a las 6 de la tarde para ver la novela y eso era, nadie habla. Nadie dice nada, dejen a su madre ver la novela. Wow, sí. Justo lo hablábamos hace un momento atrás que te decía yo de qué tema íbamos a hablar y empezamos a hablar de los baby boomers y empezamos a hablar sobre la generación de nuestros hijos, que tengo una niña que es generación Z y tengo un niño que es generación alfa. Una nació en el 2013 y otra en el 2015. 13 y 2015. Okay. Diego nació en el 2015 y Alison en el 2013. Ellos no conocen lo que era antes, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el teléfono de casa, ellos no... Yo creo que es un tema del cual nunca hemos conversado con ellos, creo, no lo sé. También creo que hemos llegado a tocar muy pocas veces el tema de que antes con nosotros no había internet. Sí, lo hemos llegado a platicar. Ajá. Y de cómo veíamos la tele. Sí, lo que se les hace ahora a ellos un fastidio. Sí. Que se criaron sin tenerlo, son los anuncios. Sí. Los anuncios en YouTube y en ellos ahora que YouTube está poniendo tantos anuncios, ellos como que, ¿por qué tantos anuncios y tantas cosas? Y yo, mijo, bienvenido al 1996 otra vez, porque... Sí, otra vez. Porque es que, o sea,
esto de los anuncios es relativamente nuevo. O sea, antes podíamos ver un YouTube, podíamos ver, podíamos ver videos en Facebook sin interrupciones, ¿sabes? O sea, pero pues obviamente es parte de la industria, ¿no? Poder cobrar para que las empresas pongan sus anuncios en redes sociales, en YouTube, etcétera. Ahora, ¿te acuerdas cuando Mira, yo traigo aquí un guión y ni lo he tocado. Ajá. Ok. No, pues dale. Es que mira, te decía, hablar de lo que es la internet y de pasar del mundo viejo al mundo moderno es un tema demasiado externo. ¿Cuál fue tu primera red social? ¿O Metroflog. La mía fue MySpace. Sí, ¿llegó Metroflog a Puerto Rico? No, eso no llegó. ¿No llegó Metroflog a Puerto Rico? Llegó MySpace, llegó una que se llamaba Hi5. Sí, primero tuve Metroflog y luego tuve MySpace. Ajá. Y luego de MySpace, Facebook, creo. Sí, Facebook. Yo tuve más que MySpace, después Hi5 y después Facebook. Eso de Hi5 no llegó. Pero MySpace... Por lo menos yo no lo ubico. Para mí eso era brujería. Yo no sabía qué MySpace. Sí, o sea, no podía entender el concepto de las redes sociales, de por qué tener redes sociales. Sí. Para mí era como nada, porque yo tenía Messenger y yo usaba la computadora. ¡Ay, Messenger! Me acabas de desbloquear ese recuerdo. Pues precisamente para eso tenía la webcam, para hablar por Messenger. Sí, pues yo también, o sea, yo ya decía, yo no necesito, ¿para qué necesito las redes sociales si ya tengo Messenger? Si ya tengo Messenger y ahí estoy todo el día esperando que alguien se conecte y le hablo ahí. ¿Sabes que justo estaba viendo hace unos días atrás cómo nació Facebook? Que eso era un libro de Harvard. O sea, era como que algo muy interno de Harvard, ¿sabes? Como que era un Mark Zuckerberg, él estudiaba en Harvard. Sí. Y él hizo ese software solamente para su generación en Harvard. Sí. Para los que estaban en ese tiempo en Harvard. Pero justo lo tengo súper fresco porque fue hace como 2 o 3 días que vi. Solo. Él programó. De hecho, alguien le trajo la idea. Ajá. Y él la escuchó y dijo, está buena tu idea, pero mientras le platicaban la idea, él ya estaba pensando en cómo podía hacerlo mejor. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces le trajeron esa idea, él mejoró la idea. Él les dijo, la hizo propia, los dejó sin, como él sabía programar. Pero, o sea, el punto de las redes sociales empezó ahí en Harvard porque para conocerse entre ellos, ¿sabes? Bueno, de hecho, Facebook, porque Facebook no fue el primero, acuérdate. Ya habían... Exacto, y antes era de Facebook. Bueno, el punto es que subían fotos para que los universitarios votaran por las mujeres, quién era la más bonita y todo eso. O sea, era algo como cuestión de eso. Y de hecho... está muy bueno. Voy a dejar por aquí en un comentario el link porque está muy bueno no me acuerdo ni de quién es el canal, ¿no? Pero decía también que fue añadiéndole cosas porque decía la gente que le decían compañeros, es que va a andar por ahí en la universidad con un letrero de soltero. Y él dijo, y añadió entonces el poner en el perfil si estaba soltero, casado, divorciado, etcétera. La verdad es que fue tremendo. O sea, yo creo que ni él se imaginó que iba a ser tan... Sí, bueno, agarró una buena idea y la hizo mejor o la hizo a su manera. Pero las redes sociales ya habían empezado. Sí, o sea, el chismógrafo en la escuela. Ajá. ¿Te tocó? Si yo digo chismógrafo en la escuela, ¿qué piensas? No me tocó. No sé. Bueno, el chismógrafo en la escuela, por lo menos en la primaria y en la secundaria, era como muy de... pasar papelitos, escribir algo y pasarlo, pásaselo fulanito y pásaselo fulanito y, ¿sabes? El WhatsApp de antes. Pues en mi escuela había algo así, pero diferente. ¿Cómo? Había una libreta de secretos. Pues más o menos algo así. No podías escribir nombres, escribías un chisme. Sí. Ajá. Pero no podías el nombre de la gente. También. Pero también estaba esa libreta en La Paz, o sea, en mi época de escuela, pero también estaba eso de, le escribías, pasas a la manganita y iban pasando el papelito y todo eso. O sea, eso es una red social. Unos chismes bien estúpidos, como que fulanito es feo. O fulanito le
le guiñó el ojo a tal. El tema de los millennials, de verdad que es demasiado extenso. Podemos quedarnos Ahora, horas y horas hablando pregunto, sobre puntos específicos. te pregunto, ¿y te acuerdas de...? Este ya está emocionado. No, es que estoy recordando. Dime. Sea, porque sí, nuestra generación ha pasado muchas. Sí. Pero por eso te pregunto. Porque, por ejemplo, una de las cosas que más me marcó a mí, o como que marcó un nuevo capítulo en mi vida y en la de prácticamente toda la historia, fue en el 9/11. A eso iba. Ok. En el reel me llamó mucho la atención, por eso fue que nació esta idea de traerlo ya como más extenso a un podcast, porque hablaba de muchos acontecimientos, pero el tipo se quedó corto, o sea, dijo como 7 y la gente seguía escribiendo y escribiendo en comentarios y también vivimos esto y vivimos esto y vivimos lo otro y todo así como que diantre, somos una generación que parece que no, pero hemos pasado un montón de cosas. Por ejemplo, te las voy a decir todas y poco a poco las vamos desglosando a cómo vaya fluyendo esto, ¿no? Por ejemplo, atentado de, precisamente lo que estabas diciendo, del 11 de septiembre del 2001. Ajá. La gran recesión del 2008 a 2009. Explosión de internet y redes sociales, que ya lo hablamos un poquito, ¿no? El auge de los smartphones. Lo tocamos por encimita, pero por ejemplo, ¿cuál fue tu primer celular? Mi primer celular, yo lo recibí casi a los 16 años. Ya, André. Sí. Bueno, sí, yo Y también. era de... Más o menos. De tapita. Sí. ¿Y Motorola o Nokia? De seguro, Nokia. No, era Samsung. Joder. No, pero no era el mejor Samsung. O sea, te estoy diciendo, fue el Samsung más... Tenía una cámara ahí, pero la pantalla era como de 1 pulgada. Y que antes solamente tomaban fotos, no tomaba video. No, eso era inconcebible. También el mío era así como que de tapita. Sí, no, eso tomaba fotos y ya. Pero... Y tenía 3 jueguitos. Pero de hecho me topé un video hace mucho en internet, en YouTube o en alguna red social de Shakira viendo por primera vez. Voy a ver si lo ponemos como aquí en el podcast, por un ladito, ¿verdad? Ponerlo. La reacción de Shakira al ver por primera vez un celular que tomaba foto. Cuando tuve mi primer celular, tenía llamadas y tenía mensajes de texto, ¿verdad? Ajá. Pero creo que tenía... Sí, cierto límite. Ajá, tenía límite para hablar al día. De palabras y de llamadas, de minutos. De minutos. Pero después de las 9 de la noche, eran gratis. De 9 de la noche a como hasta las 2, 3 de la mañana. Embuste, se saturaba la línea, me imagino. No, mi celular me empezaba a llamar todo el mundo de la escuela, a darme todos los chismes y todo, pero era a partir de las 9. Yo lo que recuerdo es que los 10, o sea, como que podías hablar 10 minutos, pero si te pasabas de 10 minutos, entonces ya te empezaban a cobrar por la llamada. No, eso es que tú estabas en México, es diferente. Yo nada más tenía llamadas gratis a los que estaban dentro del plan. Porque mi mamá agarró una línea extra y tenía 4 celulares. Y entre los 4 celulares era un plan familiar. Y si yo le llamaba a mami o a papi, como estaban dentro del plan, pues me salían gratis. No, se manejaba diferente. Ajá. Yo podía hablarle a cualquiera, a quien sea, pero los 10 primeros minutos eran gratis y luego después te empezaban a cobrar. Igual con los mensajes había cierta cantidad de caracteres para mandar. Ajá. Pero igual en el día era como que, hey, háblame rápido que... no, pues me llamas en la noche. Yo no me recuerdo tanto como hablando por celular, ¿sabes? O sea, sí me recuerdo, o sea, yo tengo muy mala memoria, o sea, me acuerdo como que de cosas muy específicas. No sé, mi cerebro como que ha decidido, esto sí lo vas a guardar, esta información no, ¿verdad? Pero sí recuerdo mis primeros celulares, recuerdo también uno súper mega chiquitito, güey, o sea, súper mini, no me acuerdo ni cuál era, pero era chiquitito. Que era un fastidio como escribir porque, etcétera. Bueno, también es un tema muy extenso. Pero también dice aquí, cambios sociales y culturales. ¿Participaron o fueron testigos del avance de movimientos sociales, derechos como LGBTQ+, etcétera, etcétera, etcétera? Feminismo moderno, conciencia ambiental
equidad racial, etc. Pandemia, el COVID-19 del 2020 al 2022. Crisis climática. Avance de la inteligencia artificial y automatización, que yo creo que es lo que estamos ahora en el punto S en el que estamos. La transición política y la polarización. Y lo que es el boom de la economía colaborativa, güey. Y eso es, bueno, lo vamos a desarrollar más adelante, pero como, o sea, esto de colaborar en muchos puntos, situaciones distintas, es parte de las estrategias o una de las claves como para evolucionar y crecer en muchos aspectos, o sea, desde tu vida empresarial, etcétera. Entonces, por ejemplo, muertes, le pregunté a ChatGPT, muertes de personas importantes o famosas que impactaron a los millennials. Y me pone Princesa Diana, Michael Jackson, Juan Gabriel, Steve Jobs, Juan Gabriel. Me pone al barcelonista, ¿cómo se llama? A Kobe. Ajá. Pero eso fue ajá. los otros días. Exacto. Y luego pone el de Rápido y Furioso. Paul Walker. Ese. Robin Williams. Ese sí, la verdad. Eso sí fue una pérdida. Robin Williams. Ajá. ¿Quién más? Chester Bennington. Esa es una de las mayores pérdidas que los millennials hemos tenido, honestamente. Mira, se aparece Juan Gabriel en la posición número 10, te lo juro, aparece Juan Gabriel. Yo creo que ChatGPT sabe que esta cuenta la usa el boricua y el mexicano. Paquita hace poco. Paquita la del barrio, sí. ¿Qué otros? A ver, hablemos, por ejemplo, de Selena, güey. O sea, ¿por qué ChatGPT no me puso Selena Quintanilla? Yo me acuerdo. Yo lloré, sí, uff. Cuando mami escuchó la noticia en la televisión, porque a Puerto Rico llegaban todas esas noticias de México y todo. Hablemos de lo del 9/11, que querías tocar ese tema. Ah, sí. Yo me acuerdo de ese día que todo se paralizó. Yo estaba en la escuela y prácticamente las maestras dejaron de dar clase y todo se paralizó. Porque ya el único tema era, tú veías, pasabas por los salones y todo el mundo tenía la tele prendida viendo qué era lo que estaba pasando. Y no sé qué pasó, pero nos mandaron temprano a la casa y ya después cuando llego a la casa, que prendemos las noticias otra vez, ya habían colapsado, ya estaban en el piso. Yo honestamente no me acuerdo cómo, o sea, como fue algo acá en Estados Unidos y Puerto Rico es territorio de Estados Unidos. Me imagino como que impactó más, ¿verdad? Sí. Pero en México sí, pues obviamente fue una situación mundial, o sea, internacional, que todo el mundo se enteró. Pero no, o sea, sí lo tengo registrado, pero no así como de, ¿sabes? Como de, obviamente sí, murió mucha gente, me afectó y todo, pero quizás por la edad, no sé. ¿Cómo cuántos años tenías, dijiste? Yo tenía 2001, tenía 11 años. Pues quizás por la edad. Lo que pasa es que, acuérdate que en Nueva York hay todos los puertorriqueños tenemos familiares en Nueva York. Entonces es como que un sitio donde si pasa algo en Nueva York, pues indirectamente nos afecta a nosotros. Porque algún familiar boricua tienes allá. ¿Entiendes? Sí. Entonces todo el mundo rompió a llamar allá. Mi mamá rápido empezó a llamar a una tía que yo tengo allá, a unos primos. Y pues las líneas estaban saturadas en aquel momento, ese día. Pero después todo, me acuerdo que ese momento fue como el detonante de muchas cosas, por ejemplo, de la guerra en Irak, que vino poco después de eso. Los aeropuertos ya eran fastidios porque la seguridad de los aeropuertos. Creo que fue ¿será que a partir de eso empezaron a quítate los zapatos y todo este pedo? Sí, la seguridad de los aeropuertos se duplicó, se triplicó, ya era bien.
Si tenías que estar 1 hora antes de tu vuelo, ahora tienes que estar 3 horas antes. Y eso no ha vuelto a normalizarse. Sí, yo creo que eso fue más como que algo más como impactante acá. O sea, no sé, siento que es que también por la edad yo creo que no lo tengo como que wow, ¿sabes? O sea, sí fue algo como catastrófico y todo, pero no sé cómo explicarlo. Igual lo de la gran recesión del 2008, también siento que fue algo que afectó más acá Sí. que en cualquier... A nosotros no nos afectó tanto en Puerto Rico, pues porque, o quizás yo no lo pude notar. Bueno, yo no sabía mucho de lo que son las finanzas y eso. Pues hubo mucha gente que se quedó en la calle, mucha gente que compró ya no se podía mover. Pero eso no me afectó tanto, porque para el 2008 yo estaba ya en otra etapa, ya yo estaba más enfocado pues, en graduarme de la universidad. Digo, de graduarme de high school, después fui a la universidad y después fui a la misión y todo eso. Sí, los cambios culturales y sociales que hemos vivido. Yo creo que por eso mencionaba Pues que fíjate, eso nuestra es más generación... ahora. No creo que hace 10, 15 años atrás no había tanto cambio cultural como. ¿Cuándo fue como que, a qué edad más o menos fue que tuviste tus primeras como interacciones, ya sea por televisión, radio, presencial, no sé, sobre pues estos grupos sociales de los LGTBQ? No soy LGBT? experta en estos temas, así que Durante gran parte de mi vida, eso no tenía el impacto que está teniendo ahora. ujú. ¿Me entiendes? Fue desde como 2016 en adelante cuando empezó prácticamente a hacerse algo más global. Siento yo, no sé. Yo Es creo que que yo nunca le he prestado tanta atención. exacto, ese es el punto. Como es algo que no, tú sabes, no, como quizás no era, lo sentía como algo mío, que me afectara o Ujú. algo. Yo creo que cuando yo empecé a prestarle atención fue cuando s- me dijeron que un ex mío ahora había salido del closet, ¿sabes? O Ujú. sea, yo creo que a partir de ese momento fue que empecé a ponerle como mayor atención a eso. Y porque también en mi familia tengo una prima a la cual amo y adoro, o sea, le doy un riñón si quiere. Este, que pues era como, tenía esta vibra como más masculina, ¿sabes? Ujú. Pero no se tocaba mucho el tema. Por eso te digo yo que somos una generación que vino a cambiar muchas estigmas, a cambiar muchas Ujú. situaciones en muchos aspectos, en lo laboral, por ejemplo, en las familias, ¿sabes? O sea, somos una generación que empezó a poner límites, que empezó a Y a cambiar. romper límites. Y a romper límites, o sea, realmente somos una generación, por lo mismo de que te digo, yo creo que este cambio de vivir en el mundo viejo, de vivir como se vivía antes, y Ujú. luego tuvimos ese cambio a la modernidad, al internet. El internet nos dio demasiada información y rompió con lo que se nos hacía en casa muchas veces, ¿sabes? O sea, ya nos puso una otra opción, ¿entiendes? Ujú. La información, el acceso al internet nos empezó a quizás a permitir construir un poco más de de la personalidad, pues ya no era porque lo hizo tu abuela, porque te lo hizo tu mamá, porque, ¿sabes? Ya Ujú. rompimos con muchas cosas. Por ejemplo, yo, o sea, soy de las pocas integrantes de la familia que se mudó a otro país, que se casó con un extranjero, ¿sabes? Ujú. O sea, muchas cosas así. Sí, también es que ahora estamos influenciados de tantas direcciones. Sí, Antes solamente te influenciaba mucho lo que ruido estaba a allá tu afuera. alrededor. Sí. Tu familia, tus Ajá. amigos, Ujú, la gente de tu pueblo. ujú. Pero si tú no salías de tu pueblo o de tu ciudad, Sí. no te enterabas de lo que Ujú, estaba pasando en el mundo. ujú. Pero ahora, como es tan fácil,
Ahora simplemente agarras el celular y puedes saber qué está pasando en Argentina, ¿verdad? Que si hay una marcha de feministas o si hay una guerra nueva, ¿ves? Te enteras tan fácil y estás siendo influenciado por tantas diferentes ideas y diferentes formas de pensar a la misma vez que crea una personalidad bien, ¿cómo sería la palabra? ¿Liberal? No liberal, sino crea, ¿Abierta? no, yo diría más como creas una personalidad muy diferente a la norma. Sí. ¿Ves? Por ejemplo. Y eso choqueó mucho, la verdad, choqueó mucho en nuestros papás y en nuestros abuelos, ¿sabes? Exacto. O sea, era de que, ¿cómo? Yo a mi edad, ¿sabes? O sea, somos una generación que te digo que Porque causó impacto. antes tenías que hacer lo que tus abuelos decían, Sí, porque no tus conocías mamás, otra cosa. exacto. ¿Ves? Tú tenías que vivir la vida que tus papás y que tus abuelos decían que tenías que hacerlo. Sí, pero nos Porque ese fuimos era un el poco por único la ejemplo, tangente. era el único ejemplo o era el ejemplo más cercano que tenía. Sí. Pero ya no, o sea, ya lo que quieras hacer porque tu papá sea un hombre de qué sé yo, agrimensor, ingeniero agrimensor, no significa que tú tengas que seguir esa carrera. Mis dos papás son contadores. Ajá. Mi papá es contador y mi mamá es contadora y yo hago marketing digital. ¿Ves? Sí. Pero entonces, pero no solamente en el área laboral, sino también en otras áreas, por ejemplo, en el área de financiera, ¿entiendes? Antes, si tu abuelo te decía, no, que eso de estar invirtiendo, eso no te va a dejar nada, mejor cómprate tejenos o compra vacas. A lo que quiero llegar es, ahora mismo tú quieres aprender de lo que es inteligencia financiera o de inversiones, simplemente entra a la computadora o desde tu celular puedes tener buenas personas o personas que ya tienen la experiencia y te pueden guiar. Sí. Antes no tenías eso. Y por lo tanto, los únicos pasos que podías seguir eran más limitados. Ahora prácticamente tienes el mundo abierto a lo que tú quieras. Pero volviendo al tema de estas, porque es impactante, ¿verdad? Como ahora está tan normalizado muchas cosas que para nuestros papás y nuestros abuelos es muy impactante aceptar, ¿sabes? Como el de te ves como niño, pero tengo que decirte ella, ¿sabes? O sea, sí les ha costado mucho a esas generaciones poderse adaptar Por ejemplo, al ¿te cambio. acuerdas cuando antes una persona con tatuajes no conseguía trabajo? Sí, exacto, sí. Como, Los tatuadores, imagínate que de un sí, no te tatuador. toman en serio si no tienes tatuajes o si eras Claro. algún barbero o algún bartender o. No sé. Bueno, el punto es que yo siento que volviendo al tema de estos grupos sociales, siempre han estado, ¿sabes? Siempre han estado, sí. Siempre han estado, pero no tenían la libertad, no tenían el poder, la seguridad de poder salir y ser quienes creían o creen que son, ¿sabes? Es como un tema un poco delicado, pero creo que nuestra generación ha podido ver esa liberación, sí, así lo podemos decir, o sea, esa apertura a la aceptación, al conocer, siento yo, porque, por ejemplo, en el caso de mi prima, ella siempre fue así, por lo menos hasta donde yo recuerdo, que, ¿verdad? Creo que ella siempre fue así. So, no sé, siento que era algo que no se hablaba, ¿sabes? Era como que estaba ahí, no se hablaba, pero ahora ella y de verdad que ella es tan feliz y yo me siento tan feliz porque ella es feliz, porque ahora en las convivencias ella puede traer a su pareja, que es del mismo sexo, o sea, de verdad que me alegra porque gracias a esto ella ha podido ser quien es y ser feliz. Imagínate qué triste poder estas
personas de antes, ¿sabes? Que no tuvieron esa oportunidad de poder amar a la persona que amaban solo porque era de su mismo sexo. Entonces, es un tema como bastante extenso, igual que los demás, complicado, o sea, hay mucha tela de donde cortar, pero yo sí agradezco esa apertura de este nuevo mundo, ¿sabes? O Pues sea, fíjate, yo creo que nosotros los millennials hemos aprendido a lo que es, ok, acepto que tú seas diferente, pero a la misma vez acepto que tú no me puedes forzar a mí a yo cambiar. es que también, mira, tu palabra de acepto que seas diferente, ¿qué es diferente? O sea, Por lo que pasa ejemplo, es si que eres, es que porque se nos ha dicho que lo ideal, lo normal, o sea, no se nos ha dicho que hombre-mujer, ¿sabes? sí, pero No sé hasta cierto punto si decirlo diferente sea como bueno, ¿sabes? O sea, es el como, cambio que he visto que hay ahora, más que nada, es que, ok, hay homosexuales, hay transexuales, hay de todo, ¿verdad? Y forzan a las personas a acéptame y si no eres como yo, no eres cool. ¿Eh? O si no eres como yo, eres misógeno o eres malo o te ponen algún sello. Pero yo creciendo, yo tuve amigos que eran homosexuales y nadie les decía nada, nadie les hacía bullying ni nada, todo el mundo decía, ok, fine. ¿Ves? Pero ellos también entendían que ellos eran así, pero ellos no tenían por qué forzarme a mí a ser como ellos. ok, ya entendí. O ¿Me sea, entiendes? esto de que tienes que ser gay porque ser gay cool Sí, es muy de ahora, ¿sabes? Es exacto. muy de hace 4 años. Ujú, O sea, 4 o 5 años sí. y ¿sabes cómo? O sea, sí, pero ese es otro tema que quizás podamos extendernos, que pudiéramos hablar desde la perspectiva como papás, por ejemplo, Ajá, sí, pero pero para otro episodio. a lo que quiero llegar es que nosotros, como hemos visto todos estos cambios darse, sabemos o como comprendemos más que, ok, las cosas están siendo de esta manera, pero yo no tengo que ser de esa manera, porque conozco las dos partes. Ujú, Hoy en día, las nuevas generaciones se les están, se les están forzando a que tienen que ser de cierta forma. ujú. ¿Ves? Para ser Para aceptados. ser aceptado, ¿verdad? Tienes que caber dentro del cuadrito que la sociedad dice que tienes que Ujú, estar, porque si ujú, no, no eres cool, ujú. o si no eres misógeno, o si no eres X o Y. Sí, vivimos en un mundo, sí, donde tenemos información al alcance, donde tenemos esta, es que como todo, tiene Ujú, sus pros y sus contras, ¿sabes? O sea, y uno de los contras es eso, que todo lo tenemos al instante, ujú. tenemos exceso de información. También eh, siento que todavía nuestra generación tenemos la voluntad de decir, el celular hoy no lo voy a usar. Ujú, ¿Eh? La computadora hoy no la voy a usar. Me voy ujú. a enfocar, voy a salir de picnic, voy a salir de camping. Sí, porque nosotros Ajá. conocemos lo que es la vida antes de la Ujú, tecnología. exacto. Ujú, Sabemos lo que es ser dependientes e independientes de la tecnología. ujú. Pero las nuevas generaciones no. Sí, no Son saben, súper dependientes sí. a la tecnología, a los Ujú. celulares, a las Eso nos tabletas, hace a cool a todo. los millennials. Sí, pero también te da un poquito de miedo. A mí, por ejemplo, me da un poquito de miedo porque crea la superdependencia a los aparatos electrónicos, a la tecnología. Mm, Eh, yo me dedico a la programación, ¿verdad? Y siempre estoy estudiando y siempre estoy eh, tratando de mejorar en mis habilidades, pero mientras más estudio y más conozco, también a la misma vez más me quiero alejar de eso, sí. porque no quiero llegar al punto donde la tecnología me domine Ujú, a mí y me cambie mi, mi ser. ujú, Del- no quiero que la tecnología sea algo primordial en mi vida, ujú, sino que yo pueda controlar que si, mira, hoy no quiero tocar los aparatos, hoy no quiero que me llamen,
me voy a ir. Voy a hacer hiking, voy a ir a jugar afuera, voy a hacer algo. Coincido con lo que estás diciendo, pero a la misma vez es que me voy aquí en corto con nuestros hijos. A la misma vez, por ejemplo, siento que es cuestión de ejemplo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nuestros dos hijos son totalmente diferentes. Allison, para lo que yo veo que ella usa el teléfono es para escuchar música y para como buscar información en internet para ella poder hacer sus libros, ¿sabes? Pero a ella, por ejemplo, le encanta leer en físico, que eso es algo que honestamente pocos niños de su generación hacen. O sea, y no solamente es que ella lo hace porque lo disfruta. Yo se lo he preguntado. Y me dice, mami, leo digital en la escuela porque tengo que, pero, o sea, a mí me gustan libros en físico, siento que la imaginación y oler las páginas, o sea, eso es... Entonces también tenemos a nuestro otro hijo que no sabe interactuar. Bueno, yo siento que también como que cuando se lo proponemos, si le quitamos el teléfono, él interactúa con los niños como si nada y todo. Pero sí llega un punto en el que dice, ay, ya me cansé de socializar, denme el aparato, ¿sabes cómo? Entonces yo siento que sí tienes mucha razón, coincido en lo que dices, pero creo que si también no es nosotros como papás o nuestra generación se lo propusiera, pudiéramos inculcarle eso a nuestros hijos. Porque de hecho, siento que es nuestra responsabilidad inculcarle eso a nuestros hijos. Que ya nos fuimos a otro tema, ya no estamos hablando de los millennials, pues, pero es por eso, pues, porque nosotros conocemos los dos mundos, o sea, conocemos la vida antes de lo digital, antes de la internet. Somos la generación que salía y jugaba afuera, se raspaba la rodilla, ¿sabes? O sea, iba a la casa del vecino. Y nuestros hijos, por ejemplo, ya nacieron con internet, ¿sabes? Quizás un internet diferente al que es ahora, pero ya estaba el internet, ya estaba el cable, ya estaban todas estas cosas tan accesibles. Sí, ¿sabes? Antes jugar videojuegos, tenían que reunirse todos los amigos en la misma casa y llevar cada cual su consola y jugábamos en 3, 4 televisores diferentes, pero todos en la casa. Eso ya se perdió. Eso ya no se hace. Sí. Ya cada quien en su casa. Ya cada quien en su casa, con una buena conexión de internet, juegas con alguien que esté en Japón. ¿Ves? ¿Qué otra cosa crees que hayamos vivido los millennials así bien cañona? Bien cañón. Pues lo último, el COVID. El chupacabras. El chupacabra. O sea, el chupacabras, ¿te acuerdas el acontecimiento? Todas las noticias eran chupacabras. Sí. El acontecimiento. ¿Qué pasó en La Paz con el chupacabra? ¿Nunca llegó a La Paz? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Y ese chupacabra le gustaba viajar, porque también llegó allá a Yauco. Sí. Sí, llegó. O sea, pero son cosas que, bueno. uno le da gracia, la verdad, pero... Somos mucha tecnología. Vimos nacer Google, Wikipedia, YouTube. Tuvimos nuestro primer correo Hotmail. Yo tengo el correo Hotmail todavía. Bueno, está activo, pero lo tengo. No lo uso, pero... Yo lo uso porque con ese abrí Facebook. Yo también. Tengo el mismo Facebook de siempre. Cuando bajábamos música por internet Facebook, con Ares y bajaba un chorro de virus. Cuando yo llegué a Facebook, eso era monte. Mira, usamos los pantalones acampanados, luego pitillos y ahora ven el regreso del estilo noventero. Es verdad, de eso estábamos hablando los otros días, que los niñitos hablando en el 2025, ¿verdad? Los niñitos de 17, 16 que traen su bigotito y su ropa así muy noventera. No, y se creen se creen que la están rompiendo. Fiantre, me acaba de poner algo aquí, mira. Los tamagotchis. ¿Tuviste tamagotchis? Fiantre. O sea, cuando digo tamagotchis, es inevitable que se venga un recuerdo a mi cabeza que es mi abuelo enojado gritándome: ¡Paola! ¡Mira a ver la chingadera esa! En mi casa somos muy mal hablados, lo siento. Ya tiene un mosquero. Y era que se me olvidaba el tamagotchi y no recogía. En Puerto Rico. Se lo llevaba a la ambulancia y todo. Y eso costaban como $70, $80 un tamagotchi.
los collares de plásticos, estos que usaban las niñas aquí. ¿Sabes lo que llegó a Puerto Rico? Que fue un boom como por varios meses. ¿Qué? Las carreritas de Hot Wheels. Ah, sí, ya habíamos Las hablado de eso. pistas. Ajá. Sí, eso era... Si tú no tenías Hot Wheels, eso tú no estabas viviendo. Somos las redes sociales y cultura digital. Aquí está el que tú dijiste, High Five, MySpace y Fotolog. No sé qué Fotolog. Me imagino que Metroflog igual, ¿no? No Igual creo sé. que yo usé. Escándalos y cultura pop. El escándalo de Britney Spears. ¿Cuál? Sí, Free Britney. Free Britney. Aquí se sabe. Bueno, Pero en mi familia se eso es sabe. bien reciente. Sí, loco. ¿O tú estás hablando de cuando empezó toda la loquera de... Sí, todo. Backstreet Boys, NSYNC, los Backstreet Shakira, Boys, Beyoncé. Eh, Cristina Aguilera? ujú. Dice, ciencia y descubrimiento. Vieron a Plutón dejar de ser planeta. Ajá. Fueron testigos del descubrimiento del... No sé qué es esto. ¿Del qué? Experimentaron avances como la edición genética y el auge de la inteligencia ¿no artificial. sabes lo que es la edición Sí, genética? sí, que tú puedes elegir qué sexo quieres que sea, ¿no? Como Sí, no. te lo sacan y ahí mismo... No, habla bien, está hablando. Mira, el que tú ¿Cómo que seas te lo van a sacar? ¿Qué el te que van a tú sacar? seas un alburero. Habla Oh my bien. God, dale. Es que hay una tecnología ahora que se llama CRISPR, Ujú. que pueden, eh, prácticamente es como copiar y pegar partes de tu ADN. O como que lo que yo quiero que saque de mí. Por ejemplo, si hay un gen, si, tú puedes ir a un geneticista Ujú. y ellos te hacen pruebas y te pueden decir cuáles son tus genes Más fuertes más fuertes y cuáles y son los mejores. genes en recesión. Mm, ¿O ves? O tienes genes que te hacen más propenso a cierta enfermedad. enfermedades, nice. Pues con esta tecnología CRISPR, ellos pueden quitar esos genes y Ujú. poner otro. Nice. Suena Entonces, bien. aumenta la probabilidad. Por ejemplo, tú puedes decir, esto sale mucho ahora con lo que son los niños probetas, Mm, ¿verdad? sí. Y tú puedes decir, no, pues yo quiero que mi hijo tenga más probabilidades de ser alto, como su abuelo. Ujú, ¿Eh? O tener ojos azules. ujú, Y esa tecnología no te lo garantiza, ujú. pero sí te aumenta las probabilidades de que sean así. Nice. Nice y a la misma vez que miedo. O sea, nice porque obviamente eh, yo no quisiera, por ejemplo, aquí soy sobreviviente de cáncer. Yo no quisiera que mis hijos tuvieran, ¿sabes? Cáncer. Ujú. Pero a la misma vez es como ir como en contra de Dios, ¿sabes? ¿O qué piensas tú con respecto a ese tema? Digo, ya esto es para otro episodio, pero rápido, rápido. Oye, pero tú lo que dices es para otro episodio. Es que quiero mantenerme en las cosas que vivimos como los millennials. No, pues es ciencia pues la ciencia tiene, a cada rato están rompiendo los límites de la ciencia, ¿verdad? Y todavía estamos descubriendo qué es qué se considera moral y qué se Sí. considera inmoral dentro Ujú, de los límites de la ujú, ciencia. ujú. Y por lo tanto, yo siento que como todo, como toda la tecnología, la puedes usar para bien, Sí. como la puedes usar para mal, Ujú. ¿verdad? Si tú tuvieses la oportunidad, obviamente ya no queremos tener más hijos, pero si tú tuvieses la oportunidad de, bueno, vamos a tener un tercer hijo, ¿tú lo harías de esa manera? O sea, si fuese Pues una posibilidad que te dieran como sí, toma, tú dinos, o sea, yo quisiera más que tuviese un apellido como Gates, oh my como God. Slim o Musk. Ajá, oh my God. Ujú, ujú. Pero contéstame. No sé, la verdad, no sé. Si me dijeran, mira, eh, dentro de tu familia son más propensos a ser diabéticos y podemos ayudar a que a que esas probabilidades sean mucho menos, pues entonces Yo creo, siento que le hace un bien, pero a la misma vez, ¿quién me dice que cambiando eso no lo hace más propenso a otras enfermedades? sí.
Y yo creo mucho en lo que dice Sofía Niño de Rivera, lo de... Ay, esto de la sobrevivencia, ¿sabes? De... Sí, de dejar que todo sea más natural y si vives hasta los 40 es porque supiste cómo y tú sabes, o sea... Sí, pero ¿qué papá quiere que su hijo solo viva 40 años? Pues sí, pero siento Uno, yo que uno es quiere, como... uno quiere que los hijos duren para siempre. No sé, quizás es porque confío mucho en Dios y soy una persona como muy espiritual. Siento como que lo que estás viviendo es porque te toca vivirlo y ya está. Pero bueno, ya no salimos del tema, ¿ves? Pues sí, pero si fuese así no tuviésemos celulares. De hecho, esa fue una forma de pensar por muchos años en lo que era el oscurantismo Sí, en la Edad Media. pero hablando de la genética. O sea, no. Sí, pero es la misma cosa. Eso es tecnología, eso es avances científicos, avances tecnológicos. Mm. ¿Ves? Pero antes, en la Edad Media, un avance tecnológico te mataban. Porque decían, no, eso es brujería, o eso es magia oscura, magia negra, o eso son obras del diablo. Así que, pues, a la horca, a la guillotina. Ujú. ¿Ves? Hasta que poco a poco esos inventos fueron normalizándose. Y entonces tiene lo que entraron a lo que es la era del Renacimiento, donde fue cuando empezó a haber un auge en, pues, los inventos de las cosas. Pero sí, o sea, yo soy del pensar de que todo tiene su uso bueno y su uso malo. Mm. Tú puedes usar tú puedes usar una piedra para, para crear una casa, para construir una casa, o puedes usar una piedra para matar a alguien. Todo depende el uso que tú le des. Por eso es que la moralidad dentro del el framework social que tenemos que tener es tan importante como los avances tecnológicos. Y eso siento que es algo que también se está perdiendo. Ya hoy en día, nosotros los millennials nos criamos en familias más conservadoras, Ujú, ¿ves? ujú. Donde la moralidad, Lo soy. los conceptos morales estaban bien arraigados a la familia, Ujú, ¿entiendes? ujú. Hoy en día se está perdiendo eso. Se está perdiendo eh, qué es la moralidad, qué está bien y qué está mal. Se está perdiendo todo, Sí, hasta la posibilidad si de tú eres, retirarnos y si tú eres jubilarnos. religioso, si tú eres religioso, está bien, hay gente que lo ve mal, ¿ves? Ujú. Porque hay gente que lo ve como algo anticuado, hay gente que dice que creer en Dios es una falacia. Entonces, se van rompiendo esos estándares hasta que llega el punto donde nadie sabe qué es qué. Esos rompimientos de estándares para seguir, ¿cómo se dice? Para seguir normalizando cosas que pueden ser dañinas hacia la sociedad. Te fuiste Me estoy yendo bien pero bien feo. intenso en un tema que yo había elegido Millennials porque, o Perdón. sea, sí era un tema muy, muy intenso en el sentido de todas las cosas que hemos vivido, ¿verdad? Como, Ujú. como generación, pero no quería irme tan intenso, ¿sabes? Era como más relax, pero bueno. Sorry, sorry. Este, es que así somos, o sea, los dos somos muy intensos, nos vamos profundo hasta Por la dónde. tangente, pero bien cañón. Exacto, o sea, pero se nos va a hacer un poco complicado esto, la verdad, poder mantener, porque nos ha pasado en todos los podcasts que hemos Ahora, hecho, en todos los episodios donde tratamos de mantenernos en un tema y siempre nos vamos un poco... te pregunto a ti. ¿Qué, qué de todos estos sucesos que han vivido los millennials? Porque muchas de esas cosas, como tú dijiste, solamente nos afectaron aquí en Estados Unidos, o- pero en México, ¿qué pasó? Algo que te haya a ti afectado, algo que te haya a ti cambiado, o algo que no hayas olvidado. Mira, mm, quiero irme como muy general y Ok. a la misma vez siento que en México todo llega más tarde.
¿sabes? Y no sé si tiene algo que ver, pero de donde soy yo, siento como que todo, y lo notamos, o sea, cada que vamos de vacaciones a México, a mi ciudad por lo menos, sentimos que eso no ha cambiado, o sea, ¿hace cuántos años? O sea, tengo muchos años viviendo fuera de donde soy yo y cada que voy es como diantre, esto sigue exactamente igual, solo hay boquetes nuevos, ¿sabes? Pero siento que es que no solamente por ser de la generación de los millennials, o sea, yo sí veo que yo muy en especial en lo personal es como me tocó vivir muchas cosas, no solamente por la generación, sino porque yo vivía allá y si yo siguiera viviendo allá, no sé cómo explicar esto, pero por ejemplo, me toca decirle a mis primas, vengan, o sea, o a mis familiares como vengan para que puedan entender por qué ahora pienso como pienso, porque ahora, porque siento que salir de mi ciudad y llegar acá me abrió los ojos a muchas cosas, ¿sabes? O sea, como a muchas cosas nuevas que yo pienso que quizás si yo me hubiese quedado allá, no tuviese el mismo acceso que tengo viviendo aquí en Estados Unidos. Como que dame un ejemplo. Algo que te haya chocado. Es que, por ejemplo, no sé, me molesta cómo es que el transporte público, por ejemplo, en mi ciudad, sigue tan ineficiente, pero vuelvo y repito, estos son otros temas, al transporte público de aquí, ¿sabes? O sea, pero sí, básicamente, es que siento que si yo me hubiese quedado ahí, todavía seguiría viviendo muy, muy atrás. Entonces, a mí me gusta que mi familia venga, me visite y se queden y me encantaría que conocieran porque quiero que abran los ojos como yo los he abierto, que tengan acceso a lo que yo tengo, ¿sabes? Porque es otro estilo de vida, es otra calidad de vida. Pero siento también yo siento, por ejemplo, que en la parte donde tú vives en México, también se niega mucho al progreso. Sí, Por pues no es ejemplo, no es que ¿te se acuerdas niegue. Hay cuando? gente que quiere progresar. Sí, pero hay una gran parte que no. Y le hacen la guerra a eso, porque por ejemplo, me acuerdo cuando entró Uber allá a Los Cabos y a La Sí, Paz, sí, sí, sí. que eso fue A una los guerra, otros días. eso fue una guerra entre los taxistas y los Ubers y Sí, sí, oye, no me acordaba de esa situación. Sí, 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 cosa que sí. aquí eso no se ve. Sí, sí. Siento que como millennial viví muchas cosas. Lo que más pienso que me impactó como millennial fue eso, la entrada de la tecnología, el internet, los celulares, el cómo antes era tener acceso a internet a través de la computadora de escritorio de tu casa. Ahora tenemos el internet en nuestras manos todo el día, ¿sabes? Eso creo que como millennial fue lo que más me impactó. Esta transición de lo que conocía del mundo antiguo, del mundo viejo, a empezar a adaptarme al mundo moderno, no solamente en cuestión de tecnología, sino en lo que mencionamos ya durante todo el podcast. O sea, a mí me causa mucho impacto cómo esta generación vino a romper con ciertas situaciones. Por ejemplo, tatuajes, ¿sabes? O sea, el poder que decidir si mis primas se casaban o no se casaban, o tenían hijos o no tenían hijos, el hecho de no tener hijos, ¿sabes? O sea, em, mi abuelita era como que, ¿cómo no vas a tener hijos, ¿sabes? O cómo vas a vivir con alguien si no te casas. O sea, realmente siento que somos una generación que le ha tocado adaptarse a muchas cosas y somos como ese puente, ¿sabes? Entre el mundo viejo. Podemos sentarnos y hablar con nuestros papás y Y nuestros todavía nos abuelos acordamos. porque entendemos de muchas cosas que nos tocó vivir y por la que ellos nos han platicado y nos podemos sentar con nuestros hijos, ¿sabes? A jugar un videojuego, a ver estas aplicaciones, una película, etcétera. O sea, siento que hemos vivido mucho
que a la misma vez somos una generación que le ha dado mucha importancia a la salud mental. O sea, y es gracias a esto, pues al internet, a toda la información que podemos tener con un clic así en nuestro teléfono. Vuelvo y repito, todo tiene un pro y un contra. Eso nos ha ayudado mucho, nos ha beneficiado mucho, pero a la misma vez juega en nuestra contra tener tanto ruido, em, saber la vida de la gente, las redes sociales, ¿sabes? Pero también, vuelvo y repito, siento que no solamente como generación, como millennial, sino este hecho, pues, de yo siento que si, que mi vida como millennial hubiese sido muy diferente si yo me hubiese quedado en La Paz, ¿sabes? Bueno, como quiera tuviese ChatGPT y Sí, esas y cosas. tuviese internet y YouTube y todo eso, pero sí siento que mi vida como millennial dio otro giro diferente Bueno, al venir acá. también es que parte de, no, de nuestra generación es que, bueno, desde los millennials hasta las próximas generaciones es donde más migración ha habido en Ujú, cuanto a... Y es mucho más fácil hoy en día simplemente irte de tu país y ir a otro y hacer tu vida allá, ¿me ujú, entiendes? ujú. Antes esos procesos eran, Fácil entre comillas, ¿verdad? Porque nunca bueno, va a ser fácil. Sí, más accesible. accesible, porque Ujú. por ejemplo, hace 30 años tú no podías, solicitar un trabajo en Europa, Sí, sí, sí. por Ujú, ejemplo, ujú, desde tu casa. ujú, Antes quizás tenías que conocer a alguien allá, viajar allá y que ujú, te dieran un trabajo, ujú, ¿me entiendes? ujú. Pero hoy en día hay gente que pueden estar en Vietnam Sí, sí. trabajando para una compañía en Canadá. Para que Y esto no entonces, se haya... eso lo que ha provocado es que ha abierto más puertas a que haya más migración y haya más oportunidades fuera de tu país. Y hay mucha gente que la ha tomado. No estoy hablando de la inmigración ilegal ni nada de eso, no me quiero ir por lo político. Pero, por ejemplo, hay comunidades muy Ya te grandes. tengo que detener un poquito porque si Ajá. no... Por ejemplo, hay comunidades grandes mexicanas que están en China o están Ujú, en Japón ujú, trabajando para compañías de automóviles. ujú. ¿Ves? Antes eso era mucho más difícil porque no había las oportunidades, no había los accesos o los procesos eran mucho más tardados. Somos la generación, bien, me voy a ir bien por otro lado, ¿no? Somos la generación que no sabemos si nos vamos a poder jubilar, retirar o no. Mm, Yo digo que no. Yo digo, Yo también yo pienso puedo que hablar no. por mí, pero quizás Ujú. yo no. Mm, No sé. Es que también, eh, como que también siento que eso es algo de la generación pasada. O sea, y Ujú, justo lo hablábamos hace un rato antes de empezar el podcast sobre los baby boomers, o sea, sobre la generación de nuestros ujú. papás, de que que pensamos que son la generación que nació en el mejor momento, ¿sabes? Cuando había progreso, Bueno, cuando... hubo sus dificultades también, pero no, es que ahora todo lo que hagas afecta en todo el mundo, tiene repercusiones mundiales. Todo lo que pasa algo en Ucrania, tiene repercusiones en todo el mundo. Pasa algo, antes no, ¿me entiendes? Porque antes sí hubo guerra, porque los baby boomers pasaron por lo que es la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, este, pero aún así vivieron la estabilidad que vivieron fue mucho más larga Ujú, y eso les dio la oportunidad de pues tener más oportunidades laborales, más oportunidades de progreso y estabilidad. ujú, Yo digo que yo no me voy a retirar porque hoy en día yo siento que un trabajo ujú. no dura 30 años. Como antes. Ujú. Como nuestros Ajá. papás que sí se van a alcanzar Antes a trabajabas jubilar, en una a fábrica retirar. y tú podías tener la confianza de que esa fábrica iba a durar Ujú, 50 años, ujú, ¿ves? 60 años. Pero hoy en día eso está muriendo. Hoy es muy difícil. Los trabajos que habían bueno,
Los mejores ejemplos son muchas compañías. Hay muchas compañías que se veían fuertes, se veían estables hace 15 años atrás y ya no lo son. Por Han ejemplo, sido, han dejado de ser relevantes. no han tenido visión. Ajá. Porque Nokia es uno de los mejores ejemplos. O sea, Nokia en su momento era Nokia, ¿sabes? Fueron de los grandes en la comunidad. Pero simplemente el mundo evolucionó y ellos se quedaron atrás. O sea, yo creo que pensaron que eso iba a pasar, que era de moda, se iba a caer, no sé, pero, o sea, el no ser visionarios, el no tener visión, el no adaptarse a lo que estás viviendo en el mundo actual. O sea, ¿dónde está? Por eso. Igual, por ejemplo, el BlackBerry. ¿Te acuerdas del BlackBerry? Claro. O sea, BlackBerry era... Quien tuviese un BlackBerry era... Te tenían que decir usted. Ajá. Yo tuve Pero BlackBerrys. hoy en día no. Hoy en día todo tiene que evolucionar. Y el paso y el ritmo que la sociedad ha tenido que innovar en cuanto a lo laboral, en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo social, es muy acelerado. Por lo mismo de la tecnología, pues con la inteligencia artificial y todo esto que se viene ahora, de verdad que este tema lo hemos tocado mucho con Y ahora con mis cuñados y eso. Todo está tan interconectado que como quiera afecta a una cosa. Como quiera afecta a algo. Pasa un huracán en China, sube acá el precio del ajo. ¿Me entiendes? Hay muchos ejemplos que puedes usar, pero siento que aún así tú no te puedes dar el lujo de decir, yo voy a durar 30 años en esta empresa. Voy a entrar a este trabajo y aquí voy a estar 30 años porque este trabajo va a durar 100. Yo creo que antes eso se veía mucho en el gobierno. Por ejemplo, mi mamá trabaja en el gobierno de donde soy yo y ella, con el favor de Dios, ¿verdad? Esperamos que se va a alcanzar a jubilar. Pero, ¿tú crees que ahora hasta ellos ya están inseguros? Claro. Por ejemplo, con esto que hizo Trump de despedir un chorro de gente. No necesariamente con eso, porque el gobierno siempre va a estar, porque las sociedades necesitan una estructura de gobierno. Bueno, quizás es por cómo se maneja en mi ciudad con esto de los... Lo que yo digo es el trabajo. De las plazas y eso. El trabajo como tal. Por ejemplo, tu mamá es contador, contable. En par de años, tú no vas a necesitar un contable. Bueno, ya mismo, ya no vas a necesitar. Vas a tener un software donde tú pones ahí todos los números y eso te va a hacer la contabilidad de todo. Que ya los hay un montón. Ya los hay. Y ahora las están integrando la inteligencia artificial mejor todavía. ¿Entiendes? Entonces, dentro de poco, ya no vas a necesitar contadores. Yo siento que no solo... Quizás no vas a necesitar tampoco programadores. Estoy emocionada porque yo creo que no tengo muy pocos miedos, honestamente. Siempre soy de las personas que resuelve, o sea, como que, ¿sabes? Pero siento que somos una generación, los millennials, somos una generación que no solamente ha vivido el cambio del mundo antiguo al mundo moderno, sino que vamos a tener otro cambio muy fuerte. No se va a ver ahora, se va a ver cuando tengamos 60, 70 años quizás. O es mucho tiempo. Con cuestión de la inteligencia artificial. De lo que hemos hablado con Arnold y nuestros parientes sobre eso, pues de que... Ahora yo siento que nadie puede predecir lo que va a pasar. ¿Cuánto crees que le falte para que muchos trabajos, no trabajos, ¿cómo se dice? Muchas profesiones, no quiero decir se extingan, porque todo vuelve, siento que todo vuelve, ¿sabes? Sí, siento que va a llegar un momento en el que como que se va a poner en pausa ciertas profesiones, pero después van a regresar. Sí y no. Por ejemplo, la automatización te quita, te ayuda mucho, pero también hay muchos trabajos que la sabes usar. Por ejemplo, ya no tienes a alguien que te traiga la leche a la casa, como había antes. Profesiones de eso. Por ejemplo, hace 100 años atrás había una profesión donde habían personas que se dedicaban a prender los faroles de las ciudades. Pues ya no ocupas, la electricidad quitó todo eso. Con lo de la IA, con todo este renacimiento ahora tecnológico que está habiendo y que tenemos que estar nosotros adaptándonos, porque por ejemplo pasó hace poco con el COVID. Con el COVID fue el boom de
de trabajar desde la casa, de ser influencer. Y ya se quedó. Híbrido. Bueno, y ahora están tratando de devolverlo para atrás. Ahora están las compañías diciendo, no, tienes que venir a la oficina. Tienes que venir. Por eso te digo que va a haber, siento que quizás, no sé, vamos a especular en 5, 10 años, 15 años, vamos a ver muchas profesiones. Yo siento que no es que se vayan a extinguir, sino más bien como que se van a poner en pausa, pero luego van a regresar. ¿Cómo cuál? Es que no se me viene ninguna ahorita a la mente, pero es que siento que realmente es como, es este experimento que hacen, como lo que mencionabas del COVID, pues, o sea, ya mucha gente le gustó esa modalidad de trabajo, pero en algunas empresas, en algunos negocios, para algunas personas funciona y para otras no. No, claro, pero y por eso están pidiendo que vayan a trabajar ahora. Pero las personas que se adaptaron, las personas que innovaron, ¿verdad? Porque sí, en COVID, si trabajas en una fábrica, tienes que ir a la fábrica porque trabajas haciendo un producto. Pero si trabajas siendo, por ejemplo, periodista, ¿verdad? Y solamente necesitas escribir una columna para alguna revista o editar algún video. La gente que dice, no, pues, ¿para qué me quieren en la oficina? Si yo puedo hacer el mejor trabajo aquí en la casa y nadie me molesta. Esa gente tiene la facilidad de decir, no, pues yo me quedo trabajando desde casa. Y las compañías hoy en día están perdiendo gente por eso. Porque dicen, no, tienes que regresar a la oficina. Y la gente dice, no, que regrese otro. Si me vas a obligar a mí a ir a la oficina, pues renuncio. Y yo sé que mañana me consigo otro trabajo. Exacto. O págame el viaje, o págame los viáticos. Porque también una de las cosas que hizo el COVID fue que la gente creyó que la cultura de trabajar desde la casa se iba a quedar. Entonces dijeron, ¿para qué me voy a quedar en la ciudad cerca de la oficina, que es más caro la vida, el costo de vida es más caro, cuando puedo trabajar desde mi casa a 200 millas, ¿verdad? En un lugar más barato, en un pueblo más barato, y me rinde más el dinero? Pues ahora esa gente se está dando con la realidad que las compañías para los que ellos trabajan les dicen, no, tienes que regresar a la oficina. Pues I'm sorry, pero ya yo no vivo ni siquiera en ese estado. ¿Verdad? Entonces ahora, pues renuncio y me voy a ir con una compañía que me siga dando la facilidad de yo trabajar desde casa. Qué cosa muy curiosa, o sea, nada que ver con el tema ahorita, ¿verdad? Así bien random. Algunas empresas lo que están haciendo es, ok, nosotros trabajamos en la modalidad desde tu casa, pero dependiendo en qué estado vivas, es como te vamos a pagar. ¿Te pagamos más o te pagamos menos? Y eso a mí, digo, es un tema random, quizás para otro episodio, pero se me hace bien injusto, ¿sabes? Es claro, como... porque estás haciendo el mismo trabajo. Exacto, es como de... Y lo hemos visto a nuestros amigos, como si vivían aquí en Utah, trabajaban para tal empresa, ganaban tanto. Pero como su trabajo era remoto, se mudaron a otro estado donde es más barato, siguen trabajando para la misma empresa, la misma posición, pero ahora les pagan menos, solo porque en el estado donde viven ahora es más barato. No hace sentido. Exacto, no hace sentido. Ahí lo único que gana es la compañía. Exacto. Bueno, pero ya, para ir concluyendo el tema, ¿qué piensas sobre eso? O sea, ya hablamos un poquito y nos fuimos más extenso cuando nos estábamos grabando hablando de la generación de nuestros papás, de que sí, ellos quizás vivieron en el mundo que a ellos también les tocó la modernidad. Por ejemplo, tu papá ahora, mira, que le encanta el control remoto, le encanta el celular, mi mamá también, Netflix, ve todo. Pero siento que todavía ellos vivieron más tiempo en el mundo antiguo, pero tienen esas de que se van a jubilar, nuestros hijos ya están en otra faceta. Pero ellos llegaron a esta etapa, ellos llegaron a esta modernidad teniendo una estabilidad. La mayoría de los millennials y de estas próximas generaciones no tienen llegan al mundo laboral o llegan al momento de decir qué voy a hacer con mi vida y no tienen estabilidad, no tienen algo a dónde llegar, ¿entiendes? Por ejemplo, mi papá, rápido que consiguió un trabajo, dijo, aquí me quedo. Bueno, tuvo varios trabajos, pero rápido que consiguió el trabajo que él quería tener, dijo, aquí me quedo, compró su casa y ahí nos quedamos.
y todavía es la casa que tiene hoy en día. ¿Entiendes? Entonces, sí le ha tocado todos estos cambios de la internet y eso, pero le tocó ya que él tenía cierta estabilidad de vivienda o de vida, cierto estatus de vida. Nosotros hoy en día no tenemos esa facilidad y todavía muchos de los millennials no lo tenemos porque, por ejemplo, hay mucha gente que está saliendo de la universidad y no resulta que le dijeron que cuando saliera de la universidad con esa carrera iba a haber trabajo como loco. Sí, oigan, eso es otro buenísimo tema. Y uno de las mejores ejemplos es la programación. Cuando yo llegué aquí a Utah en el 2018, era su auge. Era, no, que tienes que estudiar programación porque hay qué sé yo cuántos millones de posiciones que están abiertas, pagan súper bien, pagan esto. Todas esas escuelas que se crearon, todos esos bootcamps, están ahora por el piso. ¿Por qué? Sobresaturaron el mercado. El mercado cambió. Ya no necesitan tanto. Ahora, con la programador. un trabajo que se hacía con 10 personas, ahora necesita 1, 2. Con una suscripción de ChatGPT. Ya está. ¿Ves? Ya tienes programas enteros que te ayudan a codificar. Solamente tienes que verificar que el código que el programa te dice es correcto. ¿Me entiendes? Toda esa automatización que ha llegado en estos últimos años, más la facilidad de lo que es el trabajo desde la casa o el contratar extranjeros. Porque hay muchas compañías aquí en Estados Unidos que son de software, pero sus programadores están en India. Sí. O están en Vietnam, o están en China. Sí. Pues entonces la persona que está en el ambiente laboral aquí local se le hace mucho más difícil. Porque ahora, como lo que comentábamos, o sea. Antes, en tu pueblo, tú buscabas trabajo, tú competías con los que estaban en el pueblo. Ahora compites con todo el mundo. Ahora compites con todo el mundo a la vez. Sí. Entonces, tus habilidades tienen que ser buenas. Sí. La competencia es mucho mayor. La verdad es que no lo tenemos fácil. No. O sea, los millennials no lo tenemos fácil. No sé de las generaciones después de nosotros, pero nosotros no lo tenemos fácil porque te digo, mundo antiguo, mundo moderno. Y yo siento que viene un gran cambio. Sí, viene un gran cambio. Otra recesión que viene por ahí. O sea, viene otro gran cambio en la manera de vivir, ¿sabes? O sea, no solamente económica. O sea, realmente me preocupa a mí y ya... Otro tema, ¿verdad? Realmente me preocupa cómo tanta inteligencia artificial, tanta internet, ya la gente no quiere razonar, ¿entiendes? Ya no quiere razonar porque ya es todo tan fácil. Entonces, hemos visto memes que decía, o sea, preocúpate porque el próximo cirujano, tu próximo cirujano que tenga que operarte por X razón, o sea, está pasando su examen con ChatGPT o está... ¿Sabes? O sea, y es preocupante, de verdad. O sea, también, por ejemplo, lo que te mencionaba de la paz. Realmente siento que fue una bendición. Al principio no me quiero ir a Estados Unidos, no quiero ir allá, ¿sabes? Porque tengo esa mentalidad. Sí, ahora creo que sí, lo que dijiste, lo del progreso. Tienes razón, sí. Sí, es mucho de pueblo, ¿verdad? Esa cultura. Bueno, en fin. Al principio es verdad que sí, renegaba, que no quería vivir en Estados Unidos, que no me quería ir, pero ahora que estoy acá y que puedo ver cómo el mundo se está moviendo tan rápido, cómo está todo tan evolucionando y creciendo y todo haciendo un cambio tan drástico, agradezco estar aquí, ¿sabes? Porque veo que en mi ciudad siguen con las 5 carreras y de verdad, mi gente, yo adoro mi ciudad, a donde quiera que voy, digo orgullosamente de dónde soy. Pero de verdad, siguen las 5 mismas carreras: contabilidad, turismo, biología marina, contabilidad. ¿Qué más? O sea, no, necesitan modernizarse porque yo estoy full preocupada. Tú sabes que yo tengo un hermano de 18 años que va a comenzar la universidad y estoy full preocupada porque imagínate, si a nosotros se nos ha hecho difícil, que yo todavía he corrido un poco con la suerte de que solamente evolucioné de marketing como se hacía en La Paz, de marketing de bocina, de cam, promotora, o sea, sí, 1 a 1 marketing directo, evolucioné a un marketing digital, o sea, me sigo manteniendo en la misma profesión, pero simplemente evolucioné a lo más moderno. A ti te ha tocado hacer algunos cambios, o sea, de pasar de biomédica a programador, etcétera.
yo tuve esa suerte, pero siento que las nuevas generaciones, por ejemplo, en mi ciudad, hablando muy, muy en mi ciudad, a pesar de que vivo acá, estoy Ahora muy todo el al mundo quiere pendiente. ser influencer nada más. Exacto, es como Y de... está bien. No, Sí, porque míranos aquí, no es que aquí queramos ser estamos. influencers, pero queremos usar estas Ujú. plataformas, ¿verdad? De que se usan mucho para crear contenido. Pero yo siento que el futuro va a obligar a las personas a que no te puedes dedicar a una sola cosa. Ujú, Yo sí. siento que el futuro va a obligar a las personas a O quizás no hacer... dedicar una sola cosa, pero sí crear múltiples o diversas maneras de ingresos, Exacto, fuentes de ingresos. exacto. Y tienes que tener habilidades varias Ujú, en diferentes industrias ujú, para poder adaptarte a los cambios. ujú. Este, porque ahora mismo nadie puede predecir lo que va a pasar. Sí. Eso de que, no, que los expertos dicen que va a pasar, que viene un boom económico y hay otros que dicen, no, que viene una recesión y hay otros que dicen, no, que viene guerra. Nadie sabe nada. Ujú, Eso es gente está especulando a base de unos datos que ellos han recopilado y ni siquiera saben si los datos son buenos. ujú. ¿Ves? Por lo tanto, tienes que estar pendiente a lo que llegue. Sí. Y dependiendo, viendo cómo las cosas han cambiado tan drásticamente, si tú no eres apto o no tienes la facilidad o la Ujú, habilidad de simplemente cambiar tu ujú, enfoque de un sitio a otro ujú. y de abrirte camino, Mm. Eso es una habilidad que van a necesitar ajá, tienes que abrirte camino resolver. y si hay algo que aprender, se aprende, Ujú, si hay algo que cambiar, se cambia, ujú, si hay algo que innovar, se innova. Eh, esas habilidades la gente va a tener que arraigarlas más, ujú. porque va a llegar el momento donde la automatización va a llegar a un punto donde tú vas a poder tener, por ejemplo, una flota de taxis autónomos Ujú, controlados por una sola persona. ujú. Y esa sola persona va a decir, no, esta ciudad es mía y quien se quiera mover en taxi aquí solamente va a ser por mi compañía, ¿verdad? Lo vimos en Las Vegas, ¿te acuerdas? Fue Ajá. nuestra primera experiencia con un Entonces, carro sin chofer. y está bien esa innovación, ¿verdad? Tecnología, todo, está bien. Pero entonces eso saca a un montón de gente del mercado laboral. Ujú. Entonces, todo ese montón de gente que se sale del mercado laboral, ¿qué van a hacer? ¿Eh? Yo por eso, sí, siento que estamos buscando muchos temas, pero bueno, yo por eso vengo hablando desde hace años a mis clientes, a mis amigos de lo que es la marca personal. Ujú, Y yo sé que he aconsejado a mucha gente que hace marca personal y yo misma no lo he hecho, ¿saben? Es porque es como el poco tiempo libre que me queda es como de en qué lo invierto mejor, en dormir, en simplemente desconectar mi cerebro viendo algo en alguna aplicación. Voy y camino, voy y me pongo a bailar árabe, o sea, sobre todo siento que nosotros aquí en Utah o en Estados Unidos se vive muy rápido. So, el poco tiempo que tenemos libre es como de ¿en qué lo uso, sabes? ujú. Pero ay, se me fue la idea. Se me fue. Lo Sigue. dejamos para la otra. Sí. Pero ya lo Eh, tienen. ¿Lo dejamos aquí o sí, sí? sí, siento. Sí estoy hablando ya sobre los millennials. Sí estoy, no quizás preocupada, pero sí estoy muy intrigada y quizás ya tú y yo ya estamos haciendo como pasos para adelantarnos a medida de que vamos viendo las noticias y vemos cómo todo va Pero evolucionando. como te digo, todo. Pero siento que viene un gran cambio, así como lo fue el de análogo a tecnológico, a tecnología. Ujú, Siento que viene otro cambio así para los millennials, ujú. pero más en este sentido de inteligencia artificial que va a ser como un, una Mm, cadena, ¿sabes? En trabajo, Sí, todo es, en... todo es como un juego, como cuando tumbas un dominó y ese Sí, tumba sí, un otro, efecto ahí muy cañón, pero ¿sabes? acelerado. Sí. El Y primero no acelera sé. al próximo y acelera al Y, próximo y cada yo lo vez he más rápido. notado, yo lo he notado no solamente en nuestra generación, pero por ejemplo en Arnold, mi cuñado, yo he notado que estamos como muy a la expectativa Ujú.
de ver como que nos van dando pistas, ¿sabes? De lo que va a suceder, pero estamos viendo, ok, tomo este paso, tomo este otro, o vamos, ok, voy a tomar este, voy a tomar este, voy a tomar este por si acaso, ¿sabes? Pero estamos como que en un tiempo muy de expectativa. Pero es que nadie sabe. Porque, por ejemplo, en el 2006, 2007, todo el mundo estaba diciendo de invertir en las casas. Claro, y que el mundo se iba a acabar en el 2000. Sí. ¿Cuántas veces no se ha querido acabar el mundo? Exacto, el mundo se iba a acabar en el Y2K y en el 2000. No se acabó. Después, las noticias eran de que el real estate, tenías que invertir en propiedades porque las propiedades iban a seguir subiendo y eso era lo más seguro que podías tener. ¿Y qué pasó? La recesión en 2008, todas esas propiedades cayeron de valor. ¿Ves? Cuando salió el Bitcoin, todo el mundo estaba en contra del Bitcoin. No, que eso es un scam, eso está mal, no inviertas ahí, te van a robar los chavos. Mira dónde está ahora. La gente que invirtió en eso y que están en el momento exacto. Bueno, hubo mucha gente que invirtió en el momento exacto y simplemente lo soltó o los usaron y ya no tienen nada, ¿verdad? Pero hubo mucha gente que simplemente compró sin saber nada y tuvieron la suerte, ¿verdad?, de aguantarlo y ahora tienen los frutos. Es lo que te digo, o sea, y han habido muchos esquemas y muchas cosas que la gente ha apostado y simplemente algunas se han dado, otras no. Y eso mismo digo yo en el futuro, o sea, nadie es experto en decirte qué es lo que va a pasar. Todo lo que tú escuchas por ahí sobre las noticias son especulaciones. Sí, yo siento que sí es complicado, sí es difícil como estar consumiendo siempre contenido de qué está pasando en el mundo porque uno termina agotado, ¿sabes? Sí puedes llegar a consumirte el estar manteniéndote actualizado en lo que está pasando en el mundo, pero creo que es algo muy necesario, ¿sabes? Tengo amigas que me han dicho, no, yo ya dejé de ver noticias. Y si me entero de alguna noticia es porque alguien me la dijo. Pero yo, por ejemplo, no sé si es por lo que me dedico a marketing digital y tengo que estar como muy al pendiente de la última tendencia, ¿sabes? No sé si es que eso me ha generado también a mí un tipo de manía por estar al pendiente de las noticias de qué está pasando en el mundo, pero siento que sí es muy necesario, ¿sabes? Entiendo esto de cuidar nuestra energía y de la mentalidad, pero no sé. Sí, pero... ¿Qué tú piensas? Que yo siento que sí hay que hacerlo porque la gente que esté preparada, o sea, la gente que vaya viendo va a poder un poco navegar mejor el barco, ¿sabes? Sí, yo a veces me trato yo le digo un detox del mundo. Dejo de ver noticias, dejo de estar preocupándome tanto por lo que está afuera. Ahora mismo tu hermano está sin redes sociales, ¿ves? Porque también está haciendo un detox. Entonces, yo no puedo hacer eso. Trato de alejarme de todo eso y de todo el bullicio y todo y concentrarme más en mí. Porque a veces llega el momento que me afecta, que me deprime, porque escuchando noticias malas sobre noticias malas y sobre noticias malas, y uno que quiere mejorar la situación de uno dice, no, pues ¿para qué me voy a esforzar si todo lo que está pasando está malo y por más que me esfuerce, todo se va a ir a la M, a la mierda? ¿Sí? ¿Puedo decir mierda? Sí, mierda. Entonces, si tú quieres hacer proyectos o quieres emprender claro, tienes que saber a dónde se está dirigiendo el mundo, pero a la misma vez tienes que tener la inteligencia emocional de decir, aunque el mundo se esté cayendo, yo tengo que seguir positivo y tengo que seguir creyendo en lo que estoy haciendo para dar fruto, para poder cosechar ese fruto. Sí. Pero si mientras estoy pendiente a lo que está pasando en el mundo y en todo mi alrededor y le doy más importancia o más prioridad a eso versus a lo que en realidad me tengo que enfocar. Exacto. Entonces simplemente esas cosas te drenan toda la energía y todas las ganas de progresar. Y siento que por eso mucha gente hoy en día solamente vive quejándose de lo que está pasando y muy poca gente está dando soluciones. Muy poca gente está Porque muy poca gente hoy en día es positiva de que mira, las cosas sí pueden mejorar. Sí, están pasando, las cosas están subiendo de precio,
Todo está de mal en peor, pero que también, no significa que no haya soluciones. Y que también sabes que hay mucha desinformación. Claro. Hay mucha información disfrazada. Hay mucha desinformación disfrazada de información. Claro. Mucha. Y es que... siempre la ha habido, lo que pasa es que hoy en día es mucho más. Y que, es que los noticieros van a controlar su narrativa dependiendo a sus intereses. Claro. Igual, los canales de podcast que hay aquí, cada quien cuenta desde su opinión, es su narrativa, ¿sabes? Cada quien controla su narrativa. El punto, yo lo que he encontrado un punto es de que tengo que mantenerme informada de todo lo que está pasando y como escuchar muchas fuentes y analizar y yo construir mi propia opinión de, ok, creo que esto sí puede ser posible, esto no. Pero te digo, siento que para mí es muy difícil hacer eso a lo que me dedico. Tengo que estar como muy al pendiente de la última actualización en el algoritmo de las redes sociales, la última actualización en la tendencia, ¿sabes? Pero por eso es que te decía yo que tengo un poco de incertidumbre y estoy un poco como a la intriga de lo que va a pasar porque tengo este presentimiento de verdad que no sé si falta poco, falta mucho, pero vamos a vivir otro gran salto, los millennials, algo así como lo que te decía de pasar del mundo viejo al mundo moderno, algo así, ¿sabes? Pero nada, si eres millennial, deja tus comentarios y de seguro se nos quedaron un montón de situaciones que los millennials hemos vivido en estos años. Cuéntanos la que a ti te ha impactado más como millennial. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Ya lo tienen. Entonces nos vemos a la próxima aquí en Dímelo Podcast. Dímelo Podcast. Nos vemos. Chao.